En el programa de esta semana comprobaremos cómo un solo rayo de luz es capaz de despertar la pasión, la expectación y el interés en dos localidades de Castilla y León, ambas en el Camino de Santiago, las dos iglesias románicas. Hoy asistiremos al fenómeno de la luz equinoccial en un solo día, en una sola jornada, la del 21 de marzo. En el Arcón de esta semana asistiremos al fenómeno de la luz equinoccial. Dos capiteles románicos del Camino de Santiago se iluminan todos los años el mismo día y a la misma hora. Son fenómenos solares espectaculares que sorprenden a peregrinos y visitantes cuando acuden el 21 de marzo a las iglesias de San Juan de Ortega, en Burgos, y Santa Marta de Tera, en Zamora. El equipo del Arcón recorre en una misma jornada la geografía jacobea para seguir de cerca el fenómeno más sorprendente del calendario del camino. Recordaremos a sus descubridores, charlaremos con los peregrinos y asistiremos al hermanamiento del camino mozárabe-sanabrés y el camino francés. En el trazado sanabrés, Jerónimo Panizo nos hablará de la cultura del alambique. Y en la tierra burgalesa, Marcela nos sorprenderá con sus famosos huevos con morcilla de Burgos. Pero será Chus Castaño quien nos espere en Santa Marta de Tera, horas antes de la llegada del rayo de luz. ¡Chus! Hola. Buenos días. Buenos días, Javier. Qué bien. Has elegido el mejor día para venir. Nuestro rayo de luz. ¿Cuánto tiempo nos queda para el rayo? Una hora. Pero una hora, todavía nos da da tiempo todavía. Claro. Chus, ¿hasta qué punto os ha cambiado la vida en los valles del Tera, en esta parte de Zamora, el rayo de luz y el Camino de Santiago? Sí, mucho. La verdad es que el rayo de luz es un símbolo que para peregrinos y los que no son peregrinos marca como algo especial, algo que dicen, tenemos que ver ese fenómeno. Es el principio de la primavera, dejamos el invierno. Es algo maravilloso, es como una explosión. La gente de la zona no creía el milagro del peregrino y la verdad es que está muy contenta. Entre más lo ves, más te gusta, igual que el camino. El camino es hacerlo y de verdad que entre más kilómetros haces, de verdad que más ganas tienes de hacer camino. Es un camino ya bastante antiguo porque es un ramal del Vía de la Plata, el camino mozárabe-sanabrés. Desde unos años que venimos notando que el francés también ya está bastante masificado y el peregrino nos está eligiendo a nosotros. ¿Cómo está respondiendo esta parte de Zamora, la población de esta zona, sí, al camino? Sí, muy bien. La verdad que me sorprende, pero desde desde empieza el camino, cada sitio que hablo con ellos, es algo maravilloso que te dicen, qué bien, dice, estamos dando de comer y cada vez más gente, y vienen muchos alemanes, franceses, italianos. En esta parte del camino en Santa Marta, el día 21 de marzo, como el 21 de septiembre, es el rayo equinoccial, el rayo de luz, y a las 9 de la mañana, el 21 de marzo, podemos ver el rayo de luz, y es algo que es muy bueno de ver, bonito, y que ahora creo que a ver si el sol nos deja. Qué suerte, por ahora ha salido. Hemos tenido una mañana fresca con viento, pero... No suele fallar porque parece que ese rayo siempre se esconde por algún sitio, pero a ver si lo conseguimos, que hoy lo podamos ver también. Vamos a encontrar la iglesia que, bueno, se están los preparativos para colocarnos y ya en silencio esperar a las 9 que ya el rayo de luz entre por el óculo y va posicionándose hasta que al final centra la luz en lo que es el capitel, que es una imagen asesuada que representa, como hay varias versiones, unos creen que es Santa Marta mártir, otros creen que es Cristo. Es un poco la salvación del alma, ¿no? de la elevación del alma. Ocurre en la comunidad, en otro sitio también, en San Juan de Ortega, y en San Juan de Ortega pues es por la tarde, a las 6 de la tarde, y aquí lo tenemos... ¿En el mismo día hoy? En el mismo día. Oye, Javier, me estoy dando cuenta que no tienes algo que tiene que tener un peregrino, pero bueno, así, la verdad, te vas a sentir más peregrino todavía. Seguimos hermanados y cada vez más, y yo creo que al final tenemos que unirnos, y es camino, todo camino. Nosotros compartimos Vía de la Plata, que es el mozárabe-sanabrés, y ellos comparten el francés. Entonces, qué bonito que unir este fenómeno dentro de la comunidad en un solo camino, y el fenómeno de la luz que nos va a unir. Vamos a rezar, pero sí, esperemos que no.
El rayo de luz atrae a peregrinos comprometidos con el Camino de Santiago. A la puerta del albergue de Santa Marta de Tera nos esperan el célebre Marcelino Lobato y el presidente de la Asociación Jacobea Vallesoletana, Arturo García, además de nuestro amigo y experto en el Camino de Santiago, Héctor Rodríguez. Amigo Héctor, Santa Marta de Tera en el Camino de Santiago el día 21 de marzo es cita obligada, ¿no? Es cita obligada, Javier, para los peregrinos, también para la gente del pueblo, porque bueno, aquí se da el rayo equinoccial, un momento mágico, bonito que hay que venir a ver. Hemos estado aquí durmiendo en el albergue, de los más bonitos de este Camino Mozárabe-Sanabres. Un lujo dormir con estos dos peregrinos y para mí toda una experiencia que yo no dejo de aprender de esta gente. Arturo, ¿qué hace el presidente de la Asociación Jacobea del Camino de Santiago de Valladolid en Santa Marta? Bueno, pues siempre tiene que salir uno para recargar pilas, queramos o no, el hacer algunas etapas en solitario, procurando hacer coincidir con este rayo de luz. Y luego, encima, haberme encontrado al peregrino no de La Rioja por el camino, pues hombre, ya es completo. Que lo único que nos faltaba ahora aquí era un litrito de vino. Y lo acabamos de completar, Arturo. Aunque después hiciéramos a 10 kilómetros a la hora. Ha sido toda una sorpresa encontrarte aquí. Tú eres casi obligado en los caminos de Santiago. A veces pensamos que los americanos lo tienen todo, pero ojalá tuvieran esta cultura que aquí tenemos, que levantamos a la puerta de una iglesia una piedra y hay cultura. Si vamos a conocer otros países y no conocemos ni lo nuestro. A Marcelino Lobato lo encontramos en muchos lugares del camino y en momentos y acontecimientos importantes. Pero ¿quién es Marcelino Lobato? Pues Marcelino es una persona que con 17 años se marchó a recorrer un camino. Cuando haces uno, ves otro, cada uno es diferente, encuentras diferentes culturas, distintas etnografías. Llega un momento que te llegas a enamorar tanto del camino que al mismo tiempo lo llegas a odiar. Yo sé que soy raro la manera de vestir, esa rareza mía de vestir, lo que he hecho que muchas gentes se hayan fijado en aquel peregrino rancio, duro, que sabe convivir con cualquiera. Al final te quedas con una cosa, si sales ahí, huele a naturaleza. Y en las grandes ciudades, lo único que huele es a que la gente tenga que correr, depender de un teléfono móvil, depender de un reloj, y aquí, con llevar un palo en la boca, contempla la naturaleza. Yo siempre digo que el realizar ese camino hacia Santiago es hacer un paréntesis en la vida de cada uno. ¿Cuántas veces nos hemos parado a ver una flor? O a escuchar el trinar de un pájaro. O precisamente como vamos a ver después este rayo de luz aquí en Santa Marta de Tera. Pocas veces tenemos esa ocasión de encontrarnos con nosotros mismos. Al final de ese camino te das cuenta de que todos somos iguales, amigos míos. Sigue siendo esa forma de vestir que aquel peregrino no se identificaba, ¿no? Yo, sinceramente, sigo admirándole, con todos mis respetos, Marcelino, y que continúes enseñando a otros. De los 12 caminos jacobeos que hay en Castilla y León, este camino Mozárabe-Sanabres sale de Granja de Moruela y acaba en el puerto de Acanda, unos 105 kilómetros que va recorriendo lugares tan emblemáticos como Santa Marta de Tera, un paisaje muy, muy espectacular y es uno de los caminos quizá más auténticos y más primitivos que yo por lo menos he conocido. Con verlo de fuera, lo de dentro es para ponerte de rodillas y darle un abrazo a cada santo. También influye un factor principal, lo que te enseña esa gente. Cada uno, Javier, siente distintas cosas que le han traído para ver a este rayo de luz. Creo que nos está enseñando que hay algo más en esta vida cotidiana. Alguna esperanza nos trae ese rayo que nos impulsan de alguna forma a continuar ese peregrinaje hasta llegar a Santiago o a Finisterre. El camino de alguna forma nos humaniza a todos quizás un poco más. Tienes que hacerlo para sentirlo. Yo nunca me he encontrado solo porque a veces voy por el campo, me encuentro con una ardilla o el canto de un pájaro
que hasta incluso le das un trocito de pan y el pájaro viene hacia ti. También, de una manera u otra, son peregrinas. Chus, por fin, el sueño del albergue de Santa Marta. Sí, ya era hora de tener un albergue en Santa Marta, se lo merecía. El albergue este moderno, funcional, pues al peregrino le hace sentirse más acogedor, con luz que tiene. Gracias a la donación del vecino de Santa Marta, de Ángel Panizo. Todo un experto. Todo un experto en el camino. Yo creo que esa sensibilidad de él conocer el camino pues le ha llevado a donar su propia casa para que el peregrino tuviera su casa en Santa Marta. Va a hacer ya prácticamente un año que está abierto para el peregrino. Está pasando mucha gente, incluso ha ido aumentando los peregrinos que pasan por él y la verdad es que encantado. El peregrino en este albergue se encuentra pues todo lo que tiene un albergue, los servicios con las duchas, después una cocina completa con todo el menaje, lavadora, incluso microondas, y después tiene las literas. La verdad es que todo es un conjunto muy funcional, muy práctico. Yo represento al Camino Mostral de San Abrés desde Granja de Moruela hasta el puente de la Canda, y la verdad es que tiene muy buenos albergues este camino, cosa que antes pues estaba un poco más descuidado, pero ahora hay muy buenos albergues, muy bien cuidados, y el peregrino lo está agradeciendo y se está dando cuenta que el boca a boca está llevando a que vengan muchos más, y la verdad es que el camino está perfecto para visitarlo. En los albergues tienen cada poca distancia un albergue bien preparado y bueno, pues aconsejable para que vengan. No la infraestructura del francés, pero estamos en ello. Chus, que se nos tiene el rayo encima. Es verdad, vamos, que encima nos están esperando. Están esperando ahí. Se acerca el momento. El rayo de luz esta vez rebajará su intensidad. No siempre el sol amanece para proporcionarnos días muy despejados, pero aún así la expectación está garantizada. Peregrinos y visitantes contemplan en silencio el lento recorrido del misterioso rayo que puntualmente ilumina el capitel de Santa Marta. Después del espectáculo del fenómeno equinoccial, el cura de Santa Marta de Tera nos explica la importancia del monumento de la iglesia románica en la ruta jacobea. Padre, no me negará que tiene una parroquia muy original, o al menos distinta, ¿no? Sí. Porque el rayo cada año, durante dos veces, revoluciona la feligresía. Claro, feligresía y gente de fuera. La joya que tienen aquí pues trasciende ya los límites del pueblo y de la parroquia. ¿Y cuál cree que puede ser ese significado de ese rayo de luz del capitel? Bueno, pues hay distintas opiniones y por lo tanto cada uno coja la que quiera. Para unos pues ilumina el alma de Santa Marta, que es llevada al cielo en una mandorra por dos ángeles. Para otros significa la resurrección de Jesucristo. Las dos serían resurrecciones, ¿no? La luz, y más la luz naciente, siempre nos llevará a la resurrección, a la vida, al nacimiento. Hortus es nacimiento, es oriente, y la iglesia está el eje totalmente trazado de este a oeste. Se ha buscado el óculo que ilumine ese capitel en una hora determinada, que son las 8 solares siempre. Además, la iglesia románica de Santa Marta de Tera tiene uno de los iconos del Camino de Santiago. Es la imagen más antigua en piedra que se conoce. Aparece unida al Camino de Santiago en tantas y tantas reproducciones y estudios y demás. Ese gesto de saludo, de bienvenida, de acogida. Procuramos que después también aquí, para los peregrinos, tener esa actitud también de acogerles y ayudarles. Es realmente una imagen románica bien interesante. Pero en este programa
queremos recordar al desaparecido párroco de la localidad, Julián Acedo. Él fue quien descubrió el rayo en su iglesia y así nos lo contaba hace una década. Yo miraba por las ventanas, tampoco estaba todo el tiempo aquí, y hasta que ya, pues también yo creo que por pura casualidad, como venía y miraba todos los días, pues entonces ya, pues por el óculo, ese que queda mirando hacia oriente, después ya me enteré de lo que es la luz equinoccial. En el año 1997, ahora en el mes de septiembre. Nadie lo sabía, ni de los ancianos, ni de los que habían escrito cosas sobre la iglesia, no sabían nada de esto. Desde entonces, pues estamos viendo este fenómeno cuando hay sol, porque depende del dios Ra para ellos y para nosotros del sol que Dios nos dio a todos. El día 21, que suele ser el día central del equinoccio. Es tanta la atracción y la fuerza del rayo de luz que a la puerta de la iglesia de Santa Marta nos esperan 2 alcaldes, unidos precisamente por el rayo de luz. Alcalde, Paco. Bien usted. Vaya iglesia más bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Y lo del rayo es un fenómeno casi de masas, ¿eh? Efectivamente. Te acompaña el alcalde de San Juan de Ortega. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo Hola, estamos? ¿Cómo estamos? José Manuel, muy Pues bien. aquí en Zamora. El alcalde de San Juan de Ortega y el alcalde de Santa Marta de Tera. ¿Esto qué significa? Significa que llevamos ya 2 años llevando a cabo un hermanamiento cultural. Estos 2 fenómenos no pueden quedar aislados y lo que estamos es promocionándoles conjuntamente. En Santa Marta de Tera, aquí nos iba a decir hace unos cuantos años que el día 21 de marzo y el 21 de septiembre iba a ocurrir lo que está ocurriendo ahora. ¿Cómo lo vive las gentes de Santa Marta? Pues lo vive como todos los años, como una fiesta. Yo creo que es una referencia de todo el Valle de Tera, incluso de la provincia de Zamora. Santa Marta de Tera ya es una población jacobea por todos los costados. Pues yo creo que sí, ¿eh? Ya está conocida en prácticamente toda España. Lo que más impresiona a la gente es la iglesia. Y luego la amabilidad de la gente. De hecho, el albergue se reformó hace unos años y la gente está muy contenta. Y lo que queremos es eso, que haya mucha gente, muchos turistas y muchos peregrinos, que es de lo que se trata. ¿A qué hora entra el rayo de luz en la iglesia de San Juan de Ortega? A las 6 de la tarde, ya sabéis, no espera. A las 6, en punto. En punto. Muy bien, pues nada, alcalde, nos vemos en Burgos. Nos vemos. Dentro de unas horas. Buen viaje. Muy bien. De luz no es una anécdota casual. Durante todo el año ilumina el trabajo de Celes. Ella conoce mejor que nadie lo que se encuentran los peregrinos cuando entran en este templo románico del Camino Mozárabe-Sanabres. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Bueno, ya se ha calmado todo esto, ¿eh? Ya está todo tranquilo, se ha ido la gente. Madre y mía. ahora aquí estamos para enseñaros lo que tenemos aquí. Oye, ¿cuántos años llevas de hacer eso aquí? Bueno, pues he comenzado mi 6ª campaña. La 6ª campaña en mi pueblo, un orgullo por lo que tenemos aquí y poderlo mostrar al resto de la comunidad. Qué recuerdos, cuando Sí. se descubre el rayo. Por primera vez, cuando fue don Julián, ya ha pasado mucho tiempo, se sigue promocionando, cada vez acude más gente, pero bueno, todavía necesitamos un poquito más de empuje. Celes, qué alegría, ¿eh? Claro. De los primeros peregrinos que venían con cuentagotas, ahora Claro, más peregrinos, un albergue. Eso, Santa sí. Marta ya está en el mapa de los caminos de Santiago. Ya está, y tiene que estar mucho más, por todo lo que tenemos, por la imagen del Santiago. Es un lugar emblemático. Oye, yo quiero ahora que me cuentes qué es lo que nos cuentas a los que venimos cuando no hay rayo. ¿Te parece bien? Sí, por supuesto. ¿Entramos? Encantada, claro, vamos Venga, para adentro. muy bien. Estamos pues en lo que se supone que era la entrada principal de la iglesia, que ahora está en el interior,
porque a partir de la construcción de este otro edificio, la antigua residencia de descanso de los obispos de Astorga, cerraron por la parte de atrás, entraban directamente para la iglesia en privado. Por ese motivo, esta puerta ha sido hasta hace poco la gran desconocida. Desde la primera vez que viniste, que ya va como unos 6 años que yo te conocí, pues ha cambiado totalmente. El museo, bueno, empezó poquito a poco a hacerse ya en el año 2010, hubo una primera exposición que fue de obras de Nazario Ballesteros, luego ha habido otras también itinerantes, de sellos, de fotografías del camino, pero la que tenemos ahora ya es permanente. Hemos recibido una donación de una familia de aquí del pueblo, que es quien ha donado también la casa donde se ha hecho el albergue, que es la familia Panizo Santos. Han traído mucha documentación, muchos enseres y obras, y también hemos recuperado enseres que estaban en desuso, que eran de aquí, de la parroquia. Algo original y muy valioso por la antigüedad que tiene son unas lipsanotecas del siglo XIII. Eran los antiguos relicarios, como unas pequeñas cajitas de madera que se les hacía un hueco donde se depositaban las reliquias o fragmentos de ropa y escritos. Tienen en los laterales escritos en letra visigótica. Esa es una pieza muy importante para el museo. Los peregrinos cuando llegan a Santa Marta no se van sin conocer el museo y la iglesia, supongo. Lo primero que hacen es sellar, y si llegan a primera hora por la mañana, yo siempre les aconsejo que vengan a visitarnos a las 6 de la tarde, porque es cuando se junta todo el grupo y yo hago una visita especial para ellos, para los peregrinos. Los peregrinos, en primer lugar, cuando llegan y subimos a visitar el museo, les explico también que ahí hay 2 vitrinas dedicadas al camino, y cuando pasamos para la iglesia les llama muchísimo la atención ver el capitel donde se refleja el rayo de luz de la luz equinoccial. También tenemos una copia del Santiago Peregrino y luego ven el original que está en el exterior. Llegan con mucha ilusión y mucha emoción para ver a este Santiago, porque es único a nivel mundial. Es la imagen más antigua que se conoce del Santiago como peregrino, con indumentaria de peregrino, pero tallado en piedra, ¿eh? Fue imagen de las edades del hombre de Ponferrada en el 2007. La última moneda que se acuñó de 5 pesetas, que fue en el año 1993, y con motivo del año jacobeo, en una cara llevaba su imagen. Como para poner en duda que Santa Marta de Tera está en el Camino de Santiago, ¿verdad? Está en el Camino de Santiago y muy reafirmado. Toda ya, yo creo, una institución, esta iglesia y esta imagen. Pascual, hombre, buenas, Javier. ¿qué hay? Oye, para un fotógrafo zamorano el acontecimiento del rayo de luz de Santa Marta de Tera tiene que ser apasionante. Sí, porque para la fotografía la luz es lo más importante y aquí tenemos un efecto de luz muy importante, ya no solo a nivel Zamora, sino yo creo que a nivel mundial, no pasa en muchos sitios este efecto. Somos una escuela de fotografía que se llama La Foto, llevamos unos años impartiendo clases en Zamora y hemos decidido acercarnos hasta la localidad de Santa Marta para poder ver el efecto y fotografiarlo. La verdad que se ha perdido un pelín, que no hemos podido verlo con toda su esplendidez, pero bueno, no ha estado mal tampoco. Intentaremos venir los demás días, nos han comentado que se puede llegar a ver entre 3 y 5 días, si no, pues en septiembre tenemos otra cita con él. Yo he crecido viendo románico y he conocido el románico desde mi infancia y me llama muchísimo la atención y es más, queremos empezar a hacer un proyecto sobre el románico de toda la provincia y yo creo que este era un punto de inflexión importante para ese proyecto. Nada, Pascual, pues te dejamos que sigas trabajando. Hasta luego. Gracias. Muchas son las interpretaciones que se desprenden del fenómeno equinoccial, pero el rayo de luz tiene su componente espiritual y su explicación en el calendario. Nos lo cuenta el sacerdote Javier Fresno. Padre, ¿qué significado tiene este rayo de luz que ilumina un capitel y lo hace en determinados días del año y así desde hace muchos siglos?
Es un hecho inusitado lo que estamos viendo en el óculo, en el capitel de Santa Marta. Es un fenómeno muy peculiar, de esas cosas llamativas que hay en el Camino de Santiago. Aquí hay que pensar que había una comunidad cristiana, una comunidad monástica, que tenía un interés fundamental, que es conocer la fecha de la Pascua. Estamos hablando de una Edad Media en que no existía internet ni existían calendarios en la pared. Para ellos, el determinar la fecha de la Pascua, como modifica el calendario de medio año para la vida de la Iglesia, desde el inicio de la Cuaresma hasta la fiesta del Sagrado Corazón, incluso otras fechas están determinadas por la fecha de la Pascua, para ellos es fundamental. Lo que es importante es el equinoccio de primavera, cuando a partir de ahí, en la primera luna llena, el siguiente domingo será la Pascua, la resurrección de Cristo. En la mandorla lo que se va a representar es el centro de la fe, la resurrección de Cristo. El que está es Cristo resucitando. Todo esto del capitel de Santa Marta nos hace referencia a la fe en el resucitado. Cuando hablábamos del Camino de Santiago hace 30 años, estaban hablando del camino francés, la descripción de un montón de caminos por los cuales iban los peregrinos de Santiago, y luego la señalización, la creación de albergues ha hecho que haya subido todos estos itinerarios, incluido el Camino Sanabrés como el de Santa Marta de Tera. Es muy interesante ver cómo funciona cada camino. Este es un camino de temporadas, es más bien de primavera y de otoño, es un camino sobre todo para gente que ya conoce el francés, y por aquí vienen peregrinos extranjeros, en su mayoría. Es un camino con una personalidad específica, ¿no? Entre los lugareños que contemplaron el rayo de luz se encuentra Jerónimo Paniz, un empresario que ha apostado fuerte desde su localidad, Camarzana de Tera, por el sector de los destilados. Jerónimo está ligado a la cultura del alambique desde hace varias generaciones. Sin duda, sus orujos son una referencia entre los orujos españoles. Jero, ¿hay un orujo para un peregrino? Sí, sin falta, vamos, lo primero que vamos a hacer, en Santa Marta de Tera, en la iglesia, bueno, eso es un fenómeno de últimas, ¿no? Porque tampoco es que eso antes se oyese hablar, pero bueno, de últimas es un fenómeno y bueno... Ya te he visto muy entusiasmado viendo el rayo. Es interesante. Ahora pues ya van pasando algunos peregrinos, o sea, no es el camino de francés, pero bueno, pasan ya una cantidad de peregrinos importante. Pasa al lado del río Tera, a la otra punta del pueblo, entre Pumarejo y Camarzana. Jerónimo, tu abuelo Alonso, en Camarzana de Tera, y tu padre tenían una buena costumbre, que a los amigos que venían a la destilería les invitaban una copa de orujo. ¿Has perdido tú esa costumbre o no? No, ni de coña. ¿Seguro? ¿Cómo empieza la historia de los Panizo en el mundo de la destilería? Pues aquellos años de la guerra, esto fue en 1938, en plena guerra civil, pues claro, hacía falta algo más que la agricultura para poder vivir. Pues en cada pueblo había 5 alambiques, o 6 alambiques, pero la vida espirituosa que se vivía entonces era precisamente el orujo, ¿no? Así es como nació, digamos, como una ayuda familiar para poder subsistir no solo con la agricultura. Mi padre siguió con ese mismo sistema, con bueno, la agricultura además unida a la fábrica, a la destilería. Ya empezó a embotellar en el año 1986, ¿no? Ya en el 92 lo cogimos mis hermanas y yo el negocio y bueno, ya vivimos de ello. En cuanto al mundo del orujo, sí, hay muchos embotelladores de orujo, pero fabricantes de orujo no hay muchos, ¿no? Y sí tenemos una producción, pues bueno, de las más elevadas de este país. En los últimos años la cultura alimentaria forma parte de nuestras vidas. Hablamos de la cultura de la cerveza, de la cultura del aceite de oliva, del vino. ¿El orujo tiene también su parcela en la cultura alimentaria? Lo tenemos que ligar más bien a la cultura del vino. Es prácticamente sacado de un subproducto de ese vino que es el ollejo de la uva. Aunque en los últimos años, con esto del chupito del restaurante que nos han puesto siempre ese gratis en la comida, nos han hecho la promoción fantástica, ideal para que en todo el país conozcan. Hasta los años 60 y 70 yo diría que sí, o sea, toda la gente, incluso para ir a segar, era un poquito de orujo con pan, pero eso fue perdiendo. O sea, llega una moda y la siguiente generación pues empezó a beber otro tipo de productos. Al final son modas, implantaciones que te dejan llevar, ¿no? ¿El orujo es la bebida, el destilado nacional por antonomasia, ¿no?
El orujo y el brandy, los derivados del vino. El whisky está en Segovia, pero está en Segovia desde no hace muchos años. El orujo y el brandy son los tradicionales de todo el país, de España entera. Puedes hacer licores a partir de ahí, o sea, agregarles azúcar y maceraciones. Pero realmente son los tradicionales, no había otros aquí. La uva es como el cerdo, se aprovecha todo. O sea, cuando ya terminas, hemos sacado el vino, que al final saldrá un vino fantástico, queda el orujo ahí, lo destilamos, sacamos un aguardiente, somos la prolongación de ese vino. Es una copita diaria con moderación, el consumo de alcohol es bueno. El que el alcohol tenga, el orujo tenga 40 grados de alcohol, sí, pero la copita es muy pequeña. O sea, nunca vamos a beber de orujo, lo normal, más de 4 o 5 centilitros. Todo en su justa medida, yo creo que tiene su razonamiento. Hablar de un orujo, estás hablando de un producto, el producto madre. Pero esto tiene 40 grados, es una bebida seca, es más difícil de beber. Bueno, pues lo aderezamos con hierbas, por ejemplo, que se hace una maceración, se le echa azúcar y bueno, pues tiene un sabor ya, que es el producto más, quizás de mayor consumo y más típico, ¿no? Son productos mucho más sencillos de beber, siguen siendo digestivos. En Galicia serían aguardenteiros. En los valles de Benavente sois aguardenteros, ¿no? Aguardenteros. Oye, y los aguardenteros habéis tenido a lo largo de la historia muchas lecturas. Desde aquella que nos hacía esconder el alambique por temor a la Guardia Civil a la de ahora, que viene en Montoro y pone unos impuestos tremendos a los destilados. El impuesto en una botella de orujo es más del 50% del valor del orujo. Recuerdo cuando se grababa simplemente con 8 pesetas cada botella, pero yo no recuerdo cuando no se grababa nada, o se grababa muy poquito, y todavía vemos precintas por ahí muy antiguas, por 4 pesetas, incluso 2 pesetas, ¿no? Es lo que pagaba entonces. Pero bueno, hoy mira, los destilados siempre han estado prohibidos no porque hicieran un mal para la salud, sino porque, bueno, porque lo que se pretendía siempre era recaudar dinero. La gente se guardaba para hacerlo, pues para que no me pillen, sino la Guardia Civil era la que iba siempre buscando a este furtivo, ¿no? que estaba haciendo estas destilaciones. Había auténticos profesionales, pero también auténticos piratas. Es el Camino de Santiago. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Tengo que hacer el Mozara de Sanabres. ¿Lo tienes claro? Sí, lo tengo clarísimo. Ya sabes que hay que ir andando tranquilamente, que no hay trabajo, ni móvil, ni nada de eso. O en bicicleta o en caballo, ¿no? O en bicicleta o en caballo, bien. O sea que tienes más opciones. Sí. Pero lo haremos seguro. Jero, ha sido un placer encontrarte en el camino. Pero ha sido mío. Vale. Han pasado tan solo unas horas desde el Rayo en la localidad zamorana de Santa Marta de Tera. Llegamos por la tarde a San Juan de Ortega, en Burgos, en el Camino francés. En unos minutos el rayo de luz penetrará en este templo románico para iluminar el capitel de la Anunciación. Centenares de peregrinos y visitantes esperan con emoción la llegada del rayo de luz. A las 6 en punto de la tarde del 21 de marzo, el rayo de luz volvió con su clara puntualidad. Su lento recorrido multiplica la expectación y la emoción de los que allí se concentran. El misterioso rayo ha vuelto a iluminar un capitel cargado de simbología. Pablo González, el cura de San Juan de Ortega, nos da sus impresiones sobre el acontecimiento de la luz equinocial que acabamos de presenciar. Padre, ¿qué es lo que ha ocurrido esta tarde? Pues esta tarde un hecho que yo ya le llevo viendo unas cuantas veces, pero cada vez uno siente unas sensaciones distintas. No se ha podido ver con toda la precisión que se suele ver,
Pero ha ocurrido pues lo que ocurre matemáticamente y con precisión todos los equinoccios, que un rayo de luz que entra por el ventanal oeste situado en el coro, entra e ilumina durante unos minutos con una intensidad, si las nubes lo permiten, fuerte, pues el capitel que llaman de la luz, del milagro de la luz, conjugando una serie de elementos arquitectónicos, teológicos, bíblicos y astrológicos, una realización perfecta. La prueba evidente es hoy que, a pesar de que los augurios presagiaban el cielo nublado, pues se ha concentrado una cantidad de gente, como has visto, pues que estaba aquí expectativa y con ganas de ver la interiorización de estos hechos. Yo creo que cuanto más uno reflexiona y lo siente, pues más grande se hace uno en esta contemplación del misterio de la naturaleza de Dios. Claro, yo lo tengo que ver desde la fe porque la tengo. ¿Qué tiene ese capitel? ¿Qué encierra? ¿Qué mensaje? ¿Qué lectura le podemos dar? Pues es que yo creo que es una catequesis perfecta del misterio de la Encarnación. Cristo, luz del mundo, está simbolizado en una serie de imágenes que están en el triple capitel este y que luego, haciendo con el juego de la luz del equinoccio, pues conjuga perfectamente esos tres aspectos: la teología, la arquitectura y la astrología. Yo estoy convencido, algunos pues dicen que no, por dos detalles: que lo hizo con toda conciencia, el que hizo el capitel sabía dónde se situaba el sol en ese momento y quiso hacer una obra pues que congenera perfectamente las tres dimensiones. Padre, dicen los expertos que como consecuencia de la luz y de las sombras hay momentos que sonríen. ¿Tiene motivos para sonreír la Virgen en estos tiempos? Yo creo que en el Camino de Santiago sonríe, ¿eh? La Virgen es peregrina y la Virgen acompaña a los peregrinos y entonces nos va marcando caminos de paz, caminos de reflexión. La reflexión es patrimonio de todos, pero luego hay que buscar espacios. Y yo creo que este lugar, San Juan de Ortega, es un lugar donde la luz se hace reflexión, se hace admiración y se hace también verdad. San Juan de Ortega fue un discípulo de Santo Domingo de la Calzada, con el que intentaron y lo consiguieron el adecentar un poco, acondicionar el Camino de Santiago desde La Rioja hasta Burgos. Con 5 compañeros pues fundó una especie de comunidad que se acogieron a la regla de San Agustín, los canónigos regulares de San Agustín. Hicieron una pequeña capillita, una casa para la comunidad y un albergue hospital para los peregrinos. Actualmente, ¿cómo está el albergue, de San Juan de Ortega? En una situación de esperanza, No está muy bien en estos momentos, pero vamos, tiene todas las comodidades que puede tener. Tiene la ducha, tiene agua caliente, tiene para 60 o 70 camas literas para poder dormir, pero hay un proyecto de restauración, de hacerle nuevo, muy próximo ya. Don Pablo, ¿qué recuerdos tiene de su anterior párroco de José María Marroquí? Nada más pensar en él, pues te vienen muy buenos recuerdos, porque era un hombre campechano, era un hombre muy sencillo, era un hombre muy honrado, vivía el camino como nadie, hizo cosas, trabajó denodadamente. Viendo un poco lo que es esto, pues se da uno cuenta de la personalidad que tenía ese hombre, forjada a golpe de hierro, duro como él solo. En honor a él, yo creo que es fácil pensar que esto llegue a buen puerto. Acudimos de nuevo al archivo del Arcón para recordar al anterior cura de San Juan de Ortega, José María Alonso, todo un icono de la ruta jacobea, que sin duda siempre estará en la memoria de los peregrinos del Camino de Santiago. Puede hacer unos 40 años aproximadamente. Fue mi anterior, al que yo sucedí, ¿no? Que estuvo aquí 62 años de cura, ¿no? Y un día advirtió ese fenómeno, al que entonces viene el fenómeno equinoccial. Es en el equinoccio. El que es de verano, de primavera y de otoño. El día 21 de marzo y 21 de septiembre. Atrae, es una cosa muy simpática, no cabe duda. Pues hombre, el peregrino en general es un personaje muy interesante, ¿no? En cualquier día del año. ¿Quién sabe si el Camino de Santiago, cuya primera nota es el compañerismo? Aquí no hay ni frontera ni idiomas. Hay hombres y mujeres. El capitel veis que está perfectamente conservado. Ya tiene 8 siglos. Se ha abandonado pues más de un siglo y se ha conservado parte de él. Y el peregrino que empieza con una motivación termina con otra muy distinta posiblemente.
Y ese premio a su esfuerzo, el premio al vencimiento de ampollas, tendinitis, tiempos desagradables, y eso pues repercute en la forma de ser del peregrino, no cabe duda. A todos nosotros, que viviéramos siempre iluminados por la luz, la verdad, sencillamente. El Arcón asistió al hermanamiento cultural entre dos arterias jacobeas, el Camino de Santiago mozárabe-sanabrés y el Camino de Santiago francés. Al terminar el rayo de luz, charlamos con el alcalde de la pequeña localidad de San Juan de Ortega. Alcalde, era verdad, es posible ver los dos rayos en el mismo día. Pues sí, ha sido posible. 280 kilómetros de media, pero se puede. Hombre, era muy temprano el de Santa Marta, el de aquí ya es finalizando casi la tarde. El día 21 también es algo importante en San Juan de Ortega. Sí, hombre, evidentemente yo ya estoy más acostumbrado a ver aquí, me emocionó más ver el de Santa Marta porque era la primera vez, pero evidentemente el día 21 en San Juan de Ortega está marcado en el calendario de los burgaleses, de los castellano-leoneses y como has podido contemplar hasta en el calendario de los madrileños. Es decir, eso es un orgullo. Bueno, evidentemente en un municipio de 18 habitantes está todo contado. Jubilaos. La población joven, como el presente, junto con mi familia, tenemos un negocio turístico, tenemos un centro de turismo rural, regentamos el bar del pueblo, pues claro, ya somos 5 miembros de esos 18, pues imagínate ya dónde está la media de nuestros ingresos en la localidad, que es el del turismo, los jubilados, agricultores ya no nos queda ninguno. Esto me imagino que algún día prosperará. Tenemos otro chaval que trabaja en Burgos y un adolescente pues que ahora mismo está estudiando en el instituto en Burgos. Esperemos que ese sea el nuevo futuro de San Juan de Ortega, pero todavía la vamos a dejar estudiando, que hoy hay que estudiar. Está claro que San Juan de Ortega es un hito y si algo le hemos hecho es una nueva frase, que San Juan de Ortega es un hito vivo en el Camino de Santiago. El pálpito que hay aquí con nuestro santo, un santo burgalés que se ha dedicado al peregrino, a acoger al peregrino, eso no lo tiene nadie salvo Santo Domingo en la Calzada. En algunas ocasiones te ha preocupado mucho las concentraciones de peregrinos en determinadas épocas del año y las infraestructuras. Estamos hablando de una población con muy pocos vecinos, con un enorme monasterio, pero ¿de qué pasa cuando llega esa afluencia de muchos peregrinos? ¿Tenemos sitio donde cobijarles? Tenemos ahora mismo un albergue de 60 plazas. Tenemos una casa rural con 20. Hay gente que pasa de largo. Toda esa gente que al final pasa de largo es mucha gente que también le tienes que dar un servicio básico en la localidad. Igual estamos un poquitín faltos de eso porque somos un pueblo muy pequeño y entonces, claro, alguien nos tiene que ayudar y apostar por nosotros. ¿El alcalde de San Juan de Ortega es un alcalde del camino? Hombre, evidentemente. Vivo del turismo, vivo de los peregrinos. Yo no tendría un centro de turismo rural si no habría peregrinos. El camino es un potencial. Y yo soy vecino del camino, alcalde del camino, amigo del Camino de Santiago como miembro de la Asociación Burgalesa. Hay quien dice, a las malas lenguas, que ha sido esta mañana, a primera hora, Santa Marta de Tera, Zamora, el camino mozárabe-sanabrés, apagarles la luz para que tu luz funcionara más. ¿Qué tal os lleváis entre los dos? Me has pillado, ¿has visto la cortina que he montado detrás? No, nos llevamos muy bien, llevamos ya 2 años hermanados. Nació de la iniciativa de Santa Marta de Tera, fue la que se puso en contacto conmigo. Y bueno, hemos estado trabajando solamente para la difusión, porque claro, ni los recursos de Santa Marta ni los de San Juan de Ortega pueden llevar a que esto hagamos un spot en ningún lado, pero bueno, funciona y yo aquí promociono muy bien Santa Marta promociona muy bien allí San Juan de Ortega. La presidenta del Camino Zamorano-Sanabrés, del CID de Santa Marta de Tera, ha venido y quiero ver si es verdad que os vais a sellar. Hombre, ¿cómo no? ¿Te da tiempo a llegar? Bueno, el efecto de la luz ya sabes que hace todo. Y une caminos, nos ha unido el camino francés con el mozárabe-sanabrés. Por fin pudo ser. Bueno, es un bonito ejemplo el vuestro. Una localidad pequeña, burgalesa, San Juan de Ortega, y una localidad zamorana, Santa Marta de Tera, unidos por el mismo rayo. Ha sido posible y encima la unión que llevamos ya años queriendo hacerlo, porque era un fenómeno que yo creo que tiene que estar en los dos caminos unidos, este fenómeno. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en Intura y con nuestros folletitos? Mira, al final no ha sido Valladolid la que nos ha dado la primera unión, sino ha sido aquí en San Juan y esta mañana. Sí. El camino, ¿qué significa para vosotros? Un recurso para la provincia, para la localidad y para la comunidad. Es un recurso a todos los niveles y aparte enriquece la cultura de los pueblos, de la tradición, y para mí como persona ha sido enriquecedor y algo que recomiendo que la gente haga el camino. Hace más de 20 años,
que en Casa Marcela los peregrinos se encuentran con el calor de una cocina rural. Marcela ha visto pasar por su casa a peregrinos procedentes de todos los rincones del mundo que se han llevado el recuerdo de sus célebres huevos con morcilla de Burgos. Marcela, ¿sigues haciendo esos 2 huevos fritos con morcilla que todos los peregrinos se llevaban de recuerdo? Buenísimos. Además, como salgan mal, no los saco. ¿Y cuántos años llevas ya en el camino? 22. Desde el año 1992 que me puse pues al tuntún. Y habéis ido creciendo con el camino, porque al principio pasaban pocos peregrinos, pero ahora es una torrentera. Sí, de hecho nos decían que nos pensábamos nosotros que íbamos a sacar aquí, pero es que no pensábamos nada, pensábamos nada más estar. Y efectivamente ahora ya es otra cosa, ya es trabajo. Pero el rayo es importante, ¿no? Mucho, y nos ilumina el capitel más importante, no voy a decir de España, pero muy importante. Claro, eso tiene su parte bonita, ¿no? Sí. De haber conocido a tantos peregrinos. Mucha. Es la parte más importante y la que te genera riqueza cultural, humana, de todo. Más que el dinero, lo que pasa que ahora, como lo que prevalece es el dinero y la competencia y todo, pues bueno. Un peregrino, yo ya no recuerdo si era alemán, lo tendré escrito por ahí, que se quedó a ayudar al padre don José y se quedó a ayudar aquí unos días, le dejó ahí y venía aquí. Y cuando se fue, yo le di, estuvo unos días, venía aquí con nosotros, me leyó las manos. Y cuando se fue le dije que le di algo de dinero, no me lo cogió. Y don José también le dio dinero y tampoco se lo cogió. Y yo le dije, pues toma, que te va a hacer falta en el camino. Dice, no. Digo, ¿y mañana? Dice, bueno, pues mañana ya encontraré otra como tú, otra persona como tú, y si no, Dios proveerá. Me dijo que iba a tener 7 años malos, 7 muy buenos. ¿Y acertó? Sí. Ay, qué bien. Estamos en los años buenos, supongo. Sí. Muy bien. Pues junto a esa sonrisa de los años buenos, Marcela, que venga ya ese par de huevos con la morcilla. Ahora mismito, sí. Venga. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. Pero recordad todos que los días 21 de marzo y 21 de septiembre, cada año, tenéis una cita con el rayo de luz en 2 templos románicos del Camino de Santiago, en Santa Marta de Tera, en Zamora, y en San Juan de Ortega, en Burgos. Hasta la próxima semana.